Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio al tercer webinar, Administración de Eventos de Pérdida por Riesgo Operacional. Soy Yuri Luna, el facilitador del día de hoy. Bueno, ante todo, tenemos que entender claro y hay que definir algo. Estos van a ser los temas que van a ser revisados el día de hoy, ¿no? Proceso de recolección de eventos de pérdida, algunas cuentas contables que tenemos que tener en cuenta para la identificación, registro contable y administración de los eventos de pérdida. Cómo administrar los eventos de pérdida desde el momento que se recolecta hasta el recupero de los mismos, cómo dar el tratamiento de los seguros, acciones de monitoreo y finalmente cómo debemos retroalimentar la autoevaluación de riesgos sobre la base de dichos eventos de pérdida. Lo que vamos a hacer a continuación es, tomando en cuenta ya algunas definiciones base que nos van a permitir dar por iniciado estos conceptos, pues lo vamos a revisar en primer lugar algunos conceptos básicos. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta es algunas definiciones estándares que se usan en el sistema para efectos de poder tener un estándar de redacción o nominación en estos casos y que a partir de ello podamos obviamente enunciarlos y mencionarlos adecuadamente. Primero hay que entender que un evento, en general, un evento que puede ser de cualquier naturaleza, no solamente operacional, sino también de seguridad, de continuidad, tecnológico, es cualquier suceso o una serie de sucesos que podrían tener factores internos o externos y que podrían tener algún impacto en la organización, no solamente económico, sino también de carácter reputacional. Podemos decir que es un evento, una falla que origina una afectación en la atención al cliente, sin necesariamente ser un tema que genere un impacto económico y que está definido en una ventana de tiempo, ¿no? Pero ¿qué es ya un evento de riesgo operacional? Un evento de riesgo operacional es específicamente un evento que depende de un riesgo operativo, es decir, está amarrado a los factores de riesgos operacional, factores asociados a personas, procesos, sistemas y eventos externos, y que podría tener un impacto no solamente económico, sino también podría tener un impacto de carácter, por ejemplo, regulatorio, una sanción. Si bien se está considerando que podría ser no necesariamente económico, una multa, sino también podría ser una sanción administrativa, que no necesariamente es económica, pero que subyace un factor operativo, ¿no? Y aquí hay algunas desviaciones del concepto que están asociadas directamente a lo que se denomina la cuasi pérdida, ¿no? La cuasi pérdida es específicamente un evento de riesgo operacional que debió haberse materializado, pero que no se presentó de una forma, que no se materializó por un factor fortuito, ¿no? Es decir, que casi se realiza, es una casi pérdida. ¿Cuál es la diferencia con respecto al evento denominado pérdida? Porque en este caso, lo que nosotros vamos a tener ahora es que la cuasi pérdida fue un evento de riesgo personal, pero que no llegó a terminar a materializarse. Por ejemplo, tuvimos una falla en algún proceso, que ese proceso debió haber generado una pérdida económica, pero por factores externos no se materializó. Por ejemplo, un incumplimiento de un reporte regulatorio, eso debió haber generado una multa. Sin embargo, el ente regulador no observó y no aplicó la multa. Esa es una cuasi pérdida. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta ahora es que este tipo de eventos, los denominados cuasi pérdida, son aquellos que son definitivamente eventos de riesgo operacional, pero que por motivos de fuerza mayor o por motivos ajenos a la organización, no necesariamente terminaron materializándose como pérdida, ¿no? Sin embargo, obviamente, tiene todas las condicionantes de un evento de riesgo operacional, simplemente que no llegó a costar, no tuvo un impacto en la organización. Entonces, la cuasipérdida, luego tenemos una desviación del concepto que se denomina el ingreso no percibido. El ingreso no percibido no es definitivamente, si bien subyace un evento de riesgo operacional, no necesariamente termina generando una pérdida económica. ¿Qué significa? Que, por ejemplo, durante la interrupción de un servicio, atención de ventanilla, eh, una actividad transaccional, durante esa ventana de tiempo que hubo la interrupción, se dejó de percibir comisiones, se dejaron de percibir
algunos fees administrativos, por lo tanto, no necesariamente generó una pérdida, sino por el contrario, no se percibieron ingresos, por lo tanto es un ingreso no percibido. En este caso, el ingreso no percibido no es una pérdida, es simplemente lo que dejé de cobrar, lo que se dejó de cobrar por una falla en un sistema operativo, en una plataforma, por la falla de un proceso, es lo que dejé de cobrar como resultado del incidente de riesgo personal, ¿no? Obviamente, si bien es un evento de riesgo personal, no me genera una pérdida, sin embargo, me está generando un ingreso no percibido, una falla que me está costando dinero porque estoy dejando de percibir dinero. No estoy gastando, no estoy generando gasto, sino por el contrario, está generando ingresos no percibidos. Por el contrario, tenemos el lucro cesante, y el lucro cesante es un ingreso estimado, un negocio estimado, una estimación de lo que pudo haberse percibido, de lo que pudo haberse ganado, de lo que pudo haberse colocado, pero no se realizó. En este caso, se deja de percibir ingresos por un evento de riesgo personal. Caso típico es cuando, por ejemplo, hay una interrupción en la atención de clientes y durante 1 hora o 2 horas dejamos de colocar préstamos, dejamos de vender, dejamos de captar dinero de clientes, dejamos de vender, ¿no? Por lo tanto, el lucro cesante es el costo oportunidad. Lo que podríamos decir es cuánto hubiéramos vendido si no hubiera habido la falla, cuánto hubiéramos captado clientes si es que no hubiera habido una falla. Muchos logran asociar el lucro cesante con el ingreso percibido, pero hay una diferencia muy importante. El lucro cesante es una estimación, es decir, no representa un valor específico de dinero. Es, bueno, en 1 hora dejé de colocar $100,000 de créditos, dejé de captar $80,000 en depósitos a plazo fijo. Es decir, es un costo oportunidad, lo que se hubiera percibido si es que no hubiera habido ninguna falla, ¿no? En el caso de ingreso no percibido son comisiones que no se han podido captar porque hubo una falla en los procesos, ¿no? Y el último concepto que es interesante revisar es el de la concesión comercial o la deferencia comercial. La concesión comercial está asociada específicamente a, eh, como está definido, salidas monetarias asumidas por una estrategia comercial debido a un error en mis procesos, pero prefiero asumir ese costo que se me vaya un cliente. Por ejemplo, hay una falla en el proceso de venta, por ejemplo, de un seguro, y para congraciarme con el cliente, ese mes no le cobro una prima del seguro, o no le cobro la membresía de la tarjeta de crédito, o no le cobro la comisión mensual. ¿Por qué? Porque hubo un error, yo asumí mi responsabilidad como entidad y en vez de que el cliente se retire, prefiero exonerarle de esa comisión para que el cliente se sienta cómodo. Hacerle un descuento, cobrarle menos o de repente ofrecerle algo a cambio. ¿Para qué? Para que efectivamente no se vaya, no se retire como cliente. Por lo tanto, entre la concesión comercial o como lo llaman en otros países, deferencia comercial, puede ocultar eventos de riesgo personal, errores, fallas, que asumo yo la responsabilidad y que para no generarle un perjuicio económico al cliente, se lo descuento o no se lo cobro. Hay por lo tanto que tomar en cuenta, hay que llevar un registro también de esas diferencias comerciales para saber exactamente cuántas veces estamos teniendo ese tipo, ese tipo de situaciones que podrían estar finalmente ocultando fallas operativas, fallas en los procesos, fallas en las aplicaciones y que para no tener un impacto al cliente, prefiero hacerle un descuento o finalmente dejar de cobrar. Entonces, esas 6 definiciones vamos a tener que empezar a manejar porque los eventos de riesgo operacional no necesariamente están amarrados a pérdidas. También pueden estar asociados, por ejemplo, a ingresos no percibidos. No es pérdida, simplemente es un ingreso no percibido.
o también pueden estar asociados a costo oportunidad, lucro cesante. En el peor de los casos, concesión comercial, ¿no? En la cual yo asumo una responsabilidad por una falla en mis procesos y esta es la que finalmente yo le genero un beneficio al cliente con un descuento en la comisión o finalmente con no cobrarle. Entonces, hay que entender, hay que, entender que eh, hay que establecer mecanismos con diversas áreas de la organización que nos permitan recolectar información de los diversos eventos de pérdida, que muchas veces están camufladas en diversos procesos de la organización y que no necesariamente podemos visualizarlo a primera vista, sino hay que hacer un análisis más profundo. Por ejemplo, normalmente todos entendemos o podemos identificar que, por ejemplo, el área legal tiene claramente información de eventos de pérdida por juicios, denuncias, multas, comisiones pagadas por negociación a terceros, fees que se pagan a estudios de abogados por errores en los procesos que finalmente terminan siendo gastos relacionados. Pues el área legal tiene mucha información. Las áreas operativas también. En las áreas operativas puedo tener claramente información de errores que están generándome un impacto en el negocio, llámese por ingresos no percibidos o por lucro cesante, o que por efecto de una falla operativa le estoy dejando de cobrar a un cliente, ¿no? Eso no es pérdida, definitivamente. Eso no es una pérdida, sino simplemente estoy dándole una concesión a un cliente porque yo me equivoqué. Pues es importante hacer una revisión de esos, identificarlos, hacer una evaluación y ver qué efectivamente está sucediendo en ese proceso para que yo tenga que dejar de cobrarles a los clientes un fee, una comisión por una falla interna y que debo obviamente revisar, analizar para determinar la causa, el origen y obviamente hacer los ajustes. Por lo tanto, necesitamos tener un proceso de recolección de eventos de pérdida, ¿no? Y esto obviamente va a ayudar a toda la organización a permitir identificar dónde se están presentando, hacer evaluación de qué tipo de eventos se están materializando y cuánto le está costando a la empresa, porque obviamente si dijéramos que solamente hemos tenido un error operativo y ese error operativo ha significado cobrar X porcentaje de ingresos no percibidos por un error en el proceso, o que simplemente como resultado de una falla en los sistemas hemos estado 3 o 4 horas fuera de servicio y que eso ha significado X dinero en colocaciones, en captaciones menos recibidas, pues tenemos que tener en cuenta esto. ¿Para qué? Para tomar decisiones. ¿Qué ajustes hay que hacer? ¿Qué procesos tenemos que revisar? ¿Qué tecnologías tenemos que revisar si es que eventualmente son las que están generando las fallas? Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es identificar en primer lugar estas áreas, evaluar qué tipo de información me genera y a partir de ello establecer relaciones para que ellos sean los proveedores de información, ¿no? Porque finalmente todo esto, en muchas organizaciones, esa información va a tener un impacto directamente en las pérdidas operativas y eso va a servir obviamente para en los casos en las economías donde se están realizando requerimientos de capital, hacer una estimación del impacto sobre los resultados obtenidos, ¿no? Por lo tanto, es importante tener una cultura de informar y reportar las incidencias que se puedan materializar. No necesariamente un evento de pérdida nace como pérdida, puede partir de una incidencia, una ocurrencia, una falla en un proceso que necesita ser identificado y reportado a las áreas de riesgo operacional. ¿Para qué? Para que se pueda identificar la tipología, el proceso, la línea de negocio, el producto, el servicio afectado, el área, la zona geográfica, tener la mayor cantidad de información posible. ¿Para qué? Para hacer una retroalimentación, hacer ajustes y poder obviamente implementar acciones que nos permitan revertir y o corregir los errores que se pudieran cometer. Por lo tanto, no debería ser una problemática para que de alguna otra manera podamos identificar y reportar esta información a través de los diversos mecanismos de reportes de incidencias y el área de riesgo operacional pueda captar esta información para que a partir de ello pudiera ser obviamente una retroalimentación, ¿no? Eso es lo que nos interesa saber, porque de alguna otra manera la gestión de riesgo operacional va a ir de la mano con esta información
y esta información obviamente va a permitir la toma de decisiones adecuadas y oportunas para poder monitorear los mismos. Por lo tanto, tenemos que ser conscientes de que se debe establecer una cultura de gestión de riesgos y esta a su vez va a permitir que la organización pueda claramente tomar como conocimiento de las acciones que se tienen que hacer para revertir los posibles errores y hacer las acciones correctivas para que la organización pudiera claramente aprender del error, ¿no? Por lo tanto, es necesario establecer claramente algunos criterios de valoración para que la organización pueda tener una visión de qué es lo que quiere y qué es lo que debería esperarnos, como por ejemplo, ¿qué es lo que debo recolectar? Es decir, claramente debo recolectar solamente eventos de pérdida eh, o capturar, por ejemplo, información desde los eventos. Tome en cuenta que los eventos no necesariamente empiezan como pérdidas. Los eventos nacen como una incidencia, es decir, como un error o una falla que claramente pudo, que claramente puede estar asociado a fallas o errores en los diversos procesos y que necesito monitorear para poder tomar las acciones. Y lo más importante también es definir con qué frecuencia debo reportar, ¿no? O sea, sin embargo, si bien yo puedo tener claramente identificado qué es lo que debo recolectar, de repente no está definido con qué frecuencia se debe reportar o cómo se debe reportar. Y esto es usual, muchas veces sucede que, por ejemplo, tomo conocimiento de una incidencia el día de hoy, sin embargo, recién reporto, porque no hay una adecuada cultura de riesgos, recién reporto al área usuaria cuando a la semana, a los 4 o 5 días, cuando de alguna otra manera eh, ya pasó la oportunidad de la información y que de alguna otra manera no necesariamente termina generándome un beneficio este tipo de situación. Por lo tanto, tendríamos que tomar en cuenta la oportunidad de la información, del reporte de la incidencia y de las acciones que se podrían implementar. Otro factor muy importante es con qué frecuencia debo recolectar, de forma diaria, de forma semanal, cada vez cuando ocurra, pues claramente se tiene que establecer también ese criterio, porque obviamente yo voy a tener que definir cuándo debo recolectar. Lo ideal en estos casos es, se debe recolectar cada vez que ocurra, ¿no? Y se debe recolectar cada vez cuando ocurra y se debe reportar cada vez que ocurra. Es decir, yo no puedo obviar de que si estoy recolectando de forma diaria la información de eventos, de incidencias, me deba eximir de reportar los mismos hasta, por ejemplo, cuando tenga tiempo. Parte de un proceso de cultura de riesgos es que las áreas usuarias tengan conocimiento y conciencia de la necesidad de reportar oportunamente estos eventos y que estos a su vez permitan tomar acciones correctivas para por parte del área de riesgos para revertir y o anticiparse ante futuras incidencias. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que tener que claramente conciencia es que como parte de este ejercicio eh, se requiere reportar cada vez cuando ocurran las incidencias, ¿no? Esto obviamente tiene mucho sentido porque lo que vamos a hacer ahora es, cada vez cuando ocurra una incidencia, se va a reportar, se va a informar a las áreas usuarias y a su vez, estas áreas usuarias, las áreas responsables de la gestión de riesgo personal, van a tomar acciones que les permita claramente reportar y tomar conocimiento de los mismos. Entonces, hay que ser consistente en este modelo y que a partir de ello, obviamente, generar los mecanismos para que a través del mismo se puedan aplicar las acciones correctivas, ¿no? ¿Dónde registrar los eventos de pérdida? Pues se sugiere tener unas plantillas que nos permitan claramente identificar y registrar, obviamente, las diversas incidencias, que estas a su vez, obviamente, que a su vez permitan la administración de estas incidencias, ¿no? Un evento de pérdida va a empezar con un incidente.
ese incidente luego de hacer una evaluación, luego de haber identificado los factores de riesgos, las tipologías, haber identificado claramente todos los factores asociados al incidente como tal, pues tenemos que tomar las acciones correctivas, ¿no? Por ahora vamos a empezar con una matriz de registro de eventos de pérdidas, donde se va a identificar el proceso, el área, el producto, la agencia, la zona geográfica, las características del producto, las características del evento, perdón, el importe, la fecha del incidente, el importe de la operación, si es que se tiene también se puede estimar, características necesarias y básicas, ¿no? Todo esto, ¿a qué responde? Que necesariamente necesitamos contar con esa información para nosotros poder tomar las acciones correctivas. Entonces, esto nos va a ayudar mucho para poder tener claramente información que nos ayude para la toma de decisiones, ¿no? ¿Quiénes son los responsables del reporte de las incidencias? Es una actividad muy importante porque claramente vamos a tener que establecer responsables en diversas etapas del proceso. Y esto significa que los responsables de las diversas etapas del proceso son los que se van a encargar de identificar, recolectar y reportar los eventos de pérdida, ¿no? Esto tiene bastante importancia porque a partir de eso nosotros vamos a establecer los mecanismos de recolección de la información y esta información claramente nos va a servir para la toma de decisiones. Obviamente, estamos asumiendo que existe mecanismos de difusión, mecanismos de colaboración de información para la toma de decisiones. Por lo tanto, nosotros tenemos que apoyarnos en estos mecanismos de toma de decisiones para poder efectivamente reportar estas incidencias que se vienen materializando. Entonces, necesitamos no solamente tener conocimiento de las incidencias, de la recolección, del reporte, del registro, sino también claramente quiénes son los responsables que han de reportar esta información en las diversas etapas, ¿no? Obviamente, contabilidad tiene claramente una responsabilidad que es el reporte de las incidencias como tal, el registro contable, perdón, y ese registro contable directamente va a impactar en la contabilización de los productos. Sin embargo, las diversas áreas usuarias responsables de esta información son los encargados de alimentar esta base de datos, ¿no? ¿Y cómo debo recolectar y reportar? Bueno, esos procesos tenemos que definir finalmente porque la organización tiene que establecer mecanismos a través del cual va a poder eh, recolectar, reportar y obviamente lograr un punto de eficiencia en el proceso, ¿no? Entonces, todas esas actividades van de la mano directamente con este modelo de gestión. Hay que tomar en cuenta que la recolección de los eventos de pérdida como tal, la recolección de eventos de pérdida um, nos ayuda, nos ayuda claramente a tener información de lo que nos va, eh, digamos, el modelo nos va a dar claramente información para poder tomar claras este tipo de decisiones, ¿no? Por lo tanto, tenemos una estrategia bien definida y esa estrategia obviamente nos va a permitir claramente identificar las incidencias, las ocurrencias y esto a su vez obviamente nos va a generar un valor. Por lo tanto, nuestra estrategia de la gestión de riesgo operacional necesariamente incorpora metodologías, aspectos de procesos, procedimientos, todo lo que de alguna otra manera va a sumar a la gestión. Entonces, teniendo en claro esa visión estratégica, durante el proceso de la identificación de los eventos de pérdida, yo claramente tengo que tener en cuenta la captura de eventos, la captura de incidencias. Esta captura de incidencias claramente me va a dar información sobre las diversas ocurrencias, incidencias y eventos que pudieran materializarse, ¿no? Esto es de suma importancia porque la organización ya va a tener una clara determinación o identificación en estos casos de lo que son esas diversas incidencias que pudieran estar materializándose en la organización y que necesitamos identificar, es decir, tener mecanismos de recolección de eventos de pérdida que nos permitan finalmente la captura, la administración y por lo tanto las acciones correctivas que se requieren, ¿no? Todo esto forma parte de nuestro mecanismo, de nuestros procedimientos de gestión de eventos de pérdida.
Obviamente, una vez implementadas estas acciones de recolección de eventos de pérdida, necesitamos empezar a monitorear, realizar seguimiento de los eventos de pérdida, porque a partir de ello vamos a implementar las acciones correctivas y vamos a evaluar la eficacia de estas acciones implementadas. Por lo tanto, no basta simplemente con el registro, sino necesitamos implementar acciones de control, acciones de seguimiento que sumen al resultado de esta estrategia, ¿no? Que es no solamente el reportar, el registrar, sino que también como parte del mismo a hacer un seguimiento y monitoreo de los mismos. Por lo tanto, todo este proceso de gestión de eventos de pérdida va a involucrar varios actores. No solamente es la participación del área de riesgos o de las áreas usuarias, sino también participan otros usuarios de la organización, que tiene que ver, por ejemplo, en general, cualquier área, todos los participantes de una organización están en la obligación de reportar diversos escenarios, diversos eventos, ¿no? Por lo tanto, la identificación y la denominación va a ir por cuenta no solamente de las áreas usuarias, de todos los colaboradores, sino también por parte de los gestores, ¿no? Los gestores tienen que ver mucho con este tipo de actividad porque ellos son los encargados de las coordinaciones, de las acciones, de las coordinaciones, de todas las acciones correctivas que se tienen que implementar para poder claramente lograr una implementación de estrategias de mitigación. Por lo tanto, la identificación y la denominación va a ser una actividad conjunta entre las diversas áreas usuarias y los gestores de riesgo, los coordinadores de riesgo como tal, ¿no? Por lo tanto, hay una labor compartida. ¿Quiénes se van a encargar de la clasificación, la identificación de los diversos tipos de eventos que pudieran materializarse? Pues en general es una función conjunta, sin embargo, los gestores, los coordinadores de riesgo son los responsables de llevar a cabo esta gestión. Por lo tanto, los que se van a encargar de la denominación, podría ser también conjuntamente con las áreas usuarias, son finalmente los gestores, ¿no? Y ellos son los que van a clasificar, tipificar el evento, identificando los productos a las áreas afectadas como parte de las incidencias. Contabilidad como tal, eh, contabilidad como tal se puede encargar finalmente de qué? De el registro contable, de la asignación del evento de la pérdida a una cuenta contable y como tal, por lo tanto, a una cuenta de gasto. Vamos a ver más adelante que estas cuentas de gasto tienen una etapa de transición, que son cuentas de orden, que terminan siendo cuentas temporales hasta que finalmente se castiga la pérdida, ¿no? Esto es importante también saber. ¿Por qué? Porque muchas veces podemos tener eventos de pérdida que al inicio del incidente no necesariamente están generando una pérdida directa, sino que están en un proceso de cobranza, están en un proceso de recuperos parciales, y se necesita obviamente llevar un control sobre estas cuentas de orden hasta que realmente pudiéramos tener ya una clara identificación de las cuentas o del importe que se va a perder efectivamente, ¿no? ¿Por qué se dice esto? Porque muchas veces tenemos, y eso suele suceder con mucha frecuencia, tenemos quebrantos, tenemos pérdidas que no necesariamente terminan siendo pérdida desde un inicio, o que en estos casos pueden estar también generando cobranzas o recuperos parciales, ¿no? Esos recuperos parciales, si bien pueden estar aminorando el importe de la pérdida total, pues también necesitamos llevar un registro, ¿no? Esos recuperos. También, obviamente, de la misma forma, lo que corresponde las pérdidas netas. Por lo tanto, esa actividad tenemos que dejar claramente identificada, forma parte del proceso de la recolección de los eventos de pérdida, pero que como tal necesitamos llevar ese registro y poder saber exactamente los importes que están en estos procesos para que no pierdan trazabilidad, ¿no? Muchas veces suele pasar que se pierde la información y luego no tenemos forma como validar algún tipo de actividad, alguna gestión realizada, ¿no? Por lo tanto, este registro contable es muy importante, nos va a ayudar a llevar claramente registros, y estos registros obviamente nos van a servir para los propósitos de reportar oportunamente los importes, las incidencias y que se refleje finalmente en el balance de la empresa.
Una función muy importante es la validación y el registro de estos eventos en las diversas bases, en las cuentas contables, ¿no? Por lo tanto, esa función es de competencia directa del área de riesgo operacional, encargada y responsable de la cuenta contable o de las cuentas contables donde se registren los diversos tipos de eventos de pérdida. Por lo tanto, esa función de la validación de lo que efectivamente se debe registrar con las diversas cuentas que tienen que administrarse es responsabilidad expresa del área de riesgo operacional. Y esto es muy importante porque muchas veces suele pasar que la información se consigna, sin embargo, no se asigna correctamente en las cuentas contables. Y ahí donde viene la importancia que tiene que tener riesgo operacional para poder, para poder um, direccionar si es que eventualmente hubiera algún tipo de error, ¿no? Y hacer las correcciones debidas. Las áreas usuarias, los gestores, los coordinadores de riesgos, son los encargados finalmente de elaborar el informe conjuntamente con riesgos o específicamente las áreas usuarias, en la cual identifican qué falló, las causas, los factores, una valoración del impacto y también inclusive estas recomendaciones, porque muchas veces las áreas usuarias ya tienen ese conocimiento, conocen y pueden tranquilamente diagnosticar la causa y como parte del mismo también evaluar las acciones correctivas. Por lo tanto, como parte de ese ejercicio es que las áreas usuarias puedan tranquilamente aplicar ese tipo de informe para tomar las acciones correctivas, ¿no? Y esto obviamente tiene mucha importancia porque al final nos tenemos que apoyar en esas valoraciones para poder nosotros tener un criterio de análisis y que con ello podamos tomar en cuenta las apreciaciones de las áreas usuarias para efectos de la valoración, ¿no? Por lo tanto, es muy importante que las áreas usuarias participen en este proceso de la identificación de los factores que propiciaron esas pérdidas para conocer de primera mano qué acciones se tienen que implementar correctivas en estos casos y que a partir de ello pueda la organización aprender y corregir las acciones y tomar las acciones correctivas previa a una posible materialización. Por lo tanto, el informe es un insumo de las áreas usuarias y ese insumo nos va a servir de sobremanera para la siguiente actividad, que es el monitoreo. El monitoreo, en pocas palabras, va a estar asociado a ¿qué? A las acciones que se tienen que implementar para poder evaluar la eficiencia de las acciones realizadas. Entonces, en este caso, el monitoreo, luego de una vez haber hecho la implementación de las acciones, es validar que efectivamente que son correctas las acciones tomadas y que a partir de ello necesitamos claramente monitorear el resultado de las acciones, que a partir de ello son las que nosotros vamos a hacer un seguimiento. Por lo tanto, todo lo que se corresponde al seguimiento, monitoreo y control de las acciones correctivas va a ir por cuenta de riesgo operacional. Por lo tanto, como responsable de ese proceso, riesgo operacional tiene que hacer un seguimiento de esas incidencias, monitorear a través de indicadores, monitorear a través de evaluaciones eh, programadas y que todo esto signifique obviamente un proceso permanente de evaluación. Riesgo operacional, una vez identificadas las acciones, haciendo las acciones correctivas, mediante estas pruebas que se realizan, pues tiene que comunicar los resultados de la gestión, reportar las incidencias, retroalimentar a las áreas usuarias para que obviamente ya tengan en cuenta los errores para que no se vuelvan a materializar como parte de este proceso de comunicación y finalmente, a cargo de riesgo operacional obviamente, y que al final de esta, obviamente, nosotros podamos tener una evidencia de retroalimentación con las áreas usuarias, ¿no? Esto también suma mucha información porque estamos reforzando la cultura de riesgos y finalmente esta actividad asociada a lo que es el aprendizaje, la mejora continua, pues definitivamente las áreas usuarias que han participado o que han sido afectadas por estas incidencias, pues tienen que tomar las acciones correctivas para que de alguna u otra manera ese tipo de incidencias no se vuelvan a materializar, ¿no? Estamos hablando en pocas palabras de un proceso de mejora continua donde los responsables de los procesos involucrados pues son actores activos de las acciones correctivas y son los que finalmente requerimos que se alineen a esta estrategia para poder nosotros
tener el menor impacto posible en la organización, ¿no? Esto obviamente es una visión bastante macro. En algunas organizaciones se suele de repente asignar más responsabilidades a las áreas de riesgos, va a depender mucho cómo está desarrollada la cultura en la empresa, en la cultura organizacional, y que esto obviamente pueda refrendar en mayores responsabilidades en demás áreas, ¿no? No sé si, déjeme ver si es que hay alguna consulta. Acá, si hay una pregunta. Dentro de la definición de límites de tolerancia de apetito al riesgo, ¿se deberían tomar en cuenta las cuasi pérdidas o los ingresos no percibidos? No. Para efectos del apetito y tolerancia, solamente se debería tomar en cuenta los... eh, bueno, a ver, si tomamos como referencia que el apetito y tolerancia, estamos hablando de eventos materializados y que estos eventos materializados am, van a representar o nos van a dar una idea de lo que el negocio está dispuesto a aceptar y tolerar, yo te diría que la base de la definición de apetito y tolerancia tendría que ser definitivamente los eventos de pérdida. Sin embargo, sin embargo, los ingresos no percibidos también podrían ser tomados en cuenta como límites, ¿no? Por ejemplo, eh, pensemos en un evento de continuidad de negocios, una interrupción, ¿no? Y que esa interrupción nosotros decimos que nuestra aceptación de interrupción es, por ejemplo, 5 horas al mes, por darte una idea, ¿no? Pero esas 5 horas del mes, tú sabes que eso equivale a dinero. Eso equivale a una cantidad de dinero que estás dejando de percibir ingresos, como que negocio estás afectando. No cuasi dinero, no cuasi pérdida, no cuasi pérdida, sino lucro cesante. Y podríamos establecer claramente límites en las cuales digamos que aceptación de interrupción, tiempo tolerable de interrupción hasta 5 horas, o su equivalente en ingresos no percibidos, o su equivalente en monto de dinero o costo oportunidad eh, de operaciones no efectuadas. Por lo tanto, podríamos tomar no como la base definitivamente del apetito y tolerancia, pero sí como indicadores transversales que nos podrían dar una idea complementaria a la exposición y que a partir de ello, podamos establecerles límites complementarios, ¿no? En el caso de la cuasi pérdida, la desventaja de una cuasi pérdida no estaría tanto relacionado al tema de apetito y tolerancia, sino podría estar asociado a indicadores, KRIs, que podrían estar monitoreando ese tipo de eventos, específicamente las cuasi pérdidas, y tomar las acciones correctivas, porque si por A o B hubo una falla y sabíamos que esa falla nos iba a costar dinero, pero gracias a Dios no pasó nada, es decir, no se materializó, no me desplegaría una acción para el tema de apetito. Yo tengo claro el tema de apetito. Lo que sí me debería desplegar es que esa cuasi pérdida, yo tendría que hacer un diagnóstico de lo que sucedió, identificar las causas y establecer las acciones correctivas. ¿Por qué? Porque ya tuvo un riesgo, ya el riesgo ya se materializó, pero tuve suerte y no terminó afectándome en el gasto, en el balance, la exposición. Sin embargo, yo tomaría esa información como referencia de la cuasi pérdida y haría una evaluación ya del incidente para determinar qué factor de riesgo se materializó, cuáles fueron las causas, qué se puede hacer para evitar que se vuelva a materializar en el futuro, porque ya casi, casi es un evento de pérdida. Simplemente que hubo digamos, hubo suerte y que a partir de ello, obviamente, no terminó generando una pérdida económica, pero pudo haber sido, ¿no? Ese hecho de que pudo haber sido nos da ya una información bastante interesante para poder tomar las acciones correctivas antes que este incidente se vuelva a materializar. Entonces, hablábamos de las diversas funciones, hablábamos de estos roles que tenemos que tener en los diversos procesos de la organización, pero sin embargo, tenemos que tener claramente identificados estos criterios para construir una base de datos. ¿Qué significa? Que debo tener claramente una matriz, una base de eventos con determinados campos que nos permita claramente identificar el proceso afectado, el producto, el canal, el área, la agencia,
En general, muchos campos, muchos datos que se requieren para alimentar esta información. Por lo tanto, podemos tomar algunos criterios que toma Basilea, ¿ok? Como un estándar. Yo les voy a mostrar a continuación una malla de campos, ¿no? Un poco para poder estar compartiéndoles esta información. Vamos a mostrarles un Excel, con esa información. Por ejemplo, ¿no? Tenemos aquí, voy a reducir un poco el tamaño de esto para poder visualizar mejor. Por ejemplo, tenemos acá, ¿no? Eh, Hay que tener una codificación de eventos definitivamente. Eh, la gerencia afectada, el departamento, el proceso, el subproceso, el producto o servicio, subproducto, la fecha de la ocurrencia, la fecha de descubrimiento, la fecha del reporte. Es importante porque si es que de repente tuvimos que eso ocurrió el 1 de enero, la ocurrencia fue el 1 de enero, fue descubierto el 7 de enero, pero recién se reportó el 30 de enero, pues obviamente ahí hay algo que está fallando, ¿no? Entre el descubrimiento y la fecha de reporte no debería haber mucha diferencia. Sin embargo, de darse una diferencia mucho mayor de en días o en meses o en la fecha que corresponda, claramente estaría sucediendo que nos encontramos en una situación en la cual la cultura está fallando y no nos está claramente eh, generando una buena respuesta los resultados que estamos considerando. Por lo tanto, habría que ver también esa información. La línea de negocio, de repente qué tanto detalle necesitamos de la línea de negocio, podría ser línea de negocio nivel 1, nivel 2, de repente requerimos mayor detalle de esta información y obviamente a partir de eso generamos una información con mucho más detalle, ¿no? También depende muchas veces del regulador. El regulador muchas veces pide bastante detalle de la incidencia y que obviamente a partir de eso necesitamos esa información para un análisis más detallado. Luego, qué tipo de evento fue, si fue un tema de procesos, si fue un tema de sistemas, un tema de personas, la descripción del evento, mientras más detalle tenga, mucho mejor. La causa del evento, ya obviamente cuando tenemos analizado la incidencia y hemos determinado la causa raíz, lo que propició la situación de la pérdida, lo registramos, el monto de la pérdida, la moneda, si es que estamos hablando en monedas, en economías donde es necesario expresarlo en tipo de cambio al dólar, pues la expresión en dólares, el tipo de cambio asociado, pues mucha información que va a finalmente significar o que va a dar luces con respecto a la incidencia que está asociada. Por lo tanto, pues esa información va a servir para determinar la pérdida bruta, gastos adicionales, si es que eventualmente estamos considerando que han habido otros gastos que pudieron haberse materializado como consecuencia de esa ocurrencia y que necesitamos claramente también asociar. Vamos a ver que esos gastos adicionales son parte de los gastos extraordinarios que se pueden adicionar al evento y que obviamente suman para la valorización de la pérdida, ¿no? Finalmente, la fecha de la contabilización, la cuenta contable donde se está asignando la pérdida, el nombre de la cuenta contable, si es que hay centro de costo, también nos va a ayudar bastante para la valorización de las responsabilidades. Si es que hay un recupero, el recupero puede ser seguro, puede ser de repente un autoseguro o una recuperación a través del trabajador o a través de un proveedor. Si es que es un seguro, una póliza, la compañía de seguro, la fecha de contabilización del recupero, el monto recuperado, la conversión en dólares de repente para tener un detalle, un informe de las monedas y finalmente el monto de la pérdida neta, ¿no? Acá tendríamos de repente que agregar si es que ese evento de pérdida generó, por ejemplo, un plan de acción y si hubo un plan de acción asociado al evento de pérdida, pues claramente identificar eh, responsabilidades, fechas, detalle del plan de acción, pues información que nuevamente nos va a ayudar para la evaluación. Todo este tipo de información es útil porque nos va a permitir nuevamente tomar conocimiento de la ocurrencia, identificar qué sucedió, qué falló y a partir de ello tomar las acciones correctivas, ¿no? Si se dan cuenta, no hay nada, digamos, esotérico que hay detrás de este tipo de evaluación. Sin embargo, pues ayuda mucho porque a partir de eso claramente
tenemos ya una visión más clara de la ocurrencia. Vamos a regresar a la presentación. A ver si hay alguna otra consulta. No, perfecto. Entonces, como parte de todo este ejercicio, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues establecer claramente las fuentes de información, ¿no? Validar que la fuente de información sea auténtica, que la data, que la información asociada es fidedigna y que los resultados, y que los datos que se están relevando como el evento son los correctos. Porque puede pasar que muchas veces la información sea un dato, que sea una conversación, sea obtenido a través de una conversación, pero no se tiene el importe exacto, la definición específica. Por lo tanto, necesitamos claramente definir eh, las fuentes de la información. ¿Para qué? Para que también sea auditable, ¿no? Es decir, necesitamos claramente tener esta información que también nos va a ayudar en el proceso de la revisión. Y obviamente asignar diversas responsabilidades a los responsables del proceso. Esto, si bien puede parecer raro hasta cierto punto, en la cual las áreas usuarias deban reportar eventos que de alguna u otra manera podría perjudicarlos directamente en su evaluación, porque obviamente si es que hay un evento de pérdida, pues van a buscar responsabilidades. Y si van a buscar responsabilidades, nadie va a estar en su sano juicio de reportar un evento de pérdida sabiendo que esto podría ir por contra del funcionario. Por lo tanto, pues tenemos que establecer claramente responsabilidades para la captura de los eventos. El inventario obviamente corre por cuenta de riesgos y a partir de ello obviamente buscar homogenizar algunos procesos para tener la captura de la información lo más limpia posible. Parte de todo este proceso es que los eventos identificados y reportados no tendrían que estar sujetos a observaciones por auditoría, en el sentido de que se asigne responsabilidad por una negligencia. Porque de ser así, definitivamente perderíamos la oportunidad de tener conocimiento de diversas incidencias que se están materializando y obviamente ya los usuarios no estarían, eh, digamos que, incentivados a reportar las incidencias porque sabían que inmediatamente podría venir auditoría y que auditoría podría observar su trabajo. Por lo tanto, hay que también establecer algunas responsabilidades con auditoría para que efectivamente no genere una sanción a las áreas involucradas, ¿no? Más que todo para eso. Habíamos hablado de algunos campos mínimos, ¿no? Habíamos hablado de la identificación del evento, la línea de negocio, el tipo del evento, las fechas, los montos. Yo adicionalmente eso agregaría, por ejemplo, el que no esté en el Excel, se me ocurre, por ejemplo, ahora agregar el riesgo relacionado. Saber si es que existe algún riesgo relacionado al evento de pérdida. ¿Para qué? Va a servirme para dos cosas. Uno, primero saber si es que el riesgo se materializó. Es la primera información que me va a servir. Y lo segundo es, si ya un riesgo se ha materializado y yo tenía una apreciación de esta, por ejemplo, un riesgo con un impacto moderado, y vemos que la pérdida termina siendo alta y no moderada, pues tengo que hacer un ajuste, ¿no? Tengo que hacer un ajuste porque ese riesgo ya se materializó y terminó costando más de lo que yo pensé que iba a costar. Por lo tanto, tengo que asociar ese componente de pérdida a un riesgo. ¿Qué pasaría en el caso si es que tuviera un evento que no está asociado a un riesgo? Digamos que es un evento nuevo, nunca ha habido un precedente y se materializó. Pues debo escribir el riesgo en la matriz de riesgos y asociar el evento de pérdida con, con este evento ya materializado, ¿no? Eso nos va a dar ideas con que ya no es necesariamente que tomar información de situaciones de riesgos digamos, potenciales o eventualmente de riesgos que no están materializados, sino que ya podemos empezar a llevar un inventario de riesgos que ya están materializándose y que están empezando a a costar dinero a la organización. Por ejemplo, ¿no? En algunas instituciones han definido las cuentas contables ya como gastos extraordinarios. Definitivamente, mucho sentido,
Pero vean cómo, por ejemplo, definen cuentas contables asociado al tipo del evento de riesgo, ¿no? En este caso, está asociado al tipo de negocio de la clasificación de Basilea. Fraude interno, fraude externo, relaciones laborales, clientes, activos, interrupción de negocio y procesos, ¿no? En general, esa tipología es bastante estándar. Nos ayuda mucho para tener información de los gastos extraordinarios asociados al evento de pérdida y de la misma forma los recuperos. Recuperos que pueden estar asociados a eventos de pérdida y que podrían estar asociados específicamente a temas de fraude, temas de errores en procesos, temas de TI, en general, asociaciones, recuperos asociados a los diversos riesgos que estaban considerados. Sin embargo, hay otras empresas que están estableciendo o que han establecido como parte de esta evaluación cuentas de tránsito pendientes hasta que la pérdida se materialice. Por ejemplo, si se da un evento de fraude interno y un colaborador reconoce su responsabilidad y empieza a pagar la pérdida, pues en primer lugar, antes de una cuenta de pérdida, va a haber una cuenta de cuentas por cobrar. Esas cuentas por cobrar se van a encargar de recuperar los eventos que se están pagando, ¿ok? Hasta cuando realmente ya no se pueda recuperar nada. Por ejemplo, un cajero perdió $10,000, se compromete a pagar y empieza a pagar, pues de los $10,000 ha pagado hasta $7,000 y renuncia. Ya no quiere trabajar en esta organización, pues tengo recuperado 7 y tengo 3,000 de pérdida neta. Por lo tanto, mi evento de pérdida tendrá un evento asociado a fraude interno, importe bruto 10,000, recupero 7,000, pérdida neta 3,000, ¿no? Y tendría que yo asignarlo en la cuenta de gasto por fraude interno, efectivamente la cuenta de gasto interno, de fraude interno, y los recuperos vendría a ser asociado nuevamente a un evento de fraude interno correspondiente a la cuenta de fraude interno, ¿no? Hay un recupero por parte de un trabajador porque participó en un evento de fraude, el trabajador asumió su responsabilidad y empezó a pagar y obviamente hay un recupero. Finalmente la pérdida neta es la que a mí me interesa y yo voy a tener que reflejar la pérdida bruta, la pérdida neta y finalmente, perdón, la pérdida bruta, recupero y pérdida neta, ¿no? ¿Hasta aquí alguna inquietud, alguna consulta? Ya, vamos a seguir entonces. De cara a la gestión ya directamente de estos riesgos, tenemos que tener claramente identificado que hay eventos que pueden tener más de un evento de pérdida. Es decir, que pueden haber eventos que tienen más de una materialización, ¿no? Y esto obviamente es posible porque hay eventos operativos que pueden estar generando más de un tipo de evento de pérdida. Es decir, por ejemplo, tenemos un evento asociado a, eh, por ejemplo, a una falla operativa que me genera obviamente una pérdida económica, ¿no? Tenemos un impacto. Sin embargo, podemos tener otro tipo de evento que me está generando no solamente una pérdida económica por la falla operativa, sino que también me está generando resarcir un dinero a un grupo de clientes afectados. Y tendríamos un juicio. Tendríamos la pérdida per se y aparte tendríamos que asumir los gastos del juicio que la empresa estaría asumiendo. Ya tendríamos dos tipos de pérdidas. Pero hay eventos que pueden tener más de un impacto. Por ejemplo, en este caso, un ejemplo, un error operativo que debo resarcir no solamente a los clientes porque me están demandando, tengo también la pérdida económica como resultado de la falla operativa, pero aparte de eso tengo que comprar equipos de cómputo porque se dañaron, ¿okay? Tengo un gasto de tecnología y aparte tengo que contratar los servicios de un asesor de imagen porque terminamos afectando a muchos clientes y necesito tomar o desarrollar una estrategia de marketing que me permita limpiar la imagen, la imagen corporativa de la organización para que ésta no se vea afectada por un tema de un evento. Por lo tanto, estamos hablando de 4 tipos de impactos y cada uno de estos impactos puede tener
diversas acciones, ¿no? Las diversas acciones correctivas que podrían verse, ¿no? Por ejemplo, si es que en este caso, en este ejemplo, el resultado del juicio fue porque no hubo una adecuada coordinación entre el área operativa y el área legal para enviarles un comunicado por escrito, ¿ok? Entonces tendríamos que tomar las acciones correctivas para que ese tipo de eventos no se vuelva a materializar y que las fallas por coordinación entre el área operativa y legal no se vuelvan a materializar. Mecanismo de comunicación. ¿Qué pasa si es que nuevamente hay una falla operativa que termina generando un impacto en la imagen de la organización? Tengo que contratar a un asesor de imagen para que me asesore. Pues de la misma forma, tomar las acciones correctivas para que este evento no se vuelva a materializar con un impacto a nivel de cliente. Pues entonces estamos hablando que un mismo evento puede generar más de un impacto y que debemos tener las acciones correctivas para, en este caso, por tipo de evento. Hay muchas áreas, definitivamente, ¿no? que tienen que proveer información legal, canales, operaciones, recursos humanos, inclusive riesgo de crédito. Los casos de fraude crediticio también son proveedores de información. Las áreas contables también, porque también pueden haber, en algunas empresas existen estas áreas de control interno o control de gestión, mejor dicho, que se encargan específicamente de evaluar o hacer seguimiento de la ejecución del gasto. Ellos, en el caso de existir estas áreas de control de gestión, ellos pueden ser los primeros en proveer información de gastos que se están materializando como resultado de errores en los procesos de compras o en los procesos de adquisición, y que esta información claramente puede estar reflejando un error operativo que le está costando el dinero, que le está costando el dinero a la empresa, y que obviamente el sobregasto o el exceso del gasto que se está materializando, pues necesariamente necesitamos llevar un registro por separado, ¿no? Por lo tanto, puede darnos información, inclusive, ¿no? Por ejemplo, errores en el procesamiento de facturas, puede estar generando sobreintereses o sobregiros, ¿no? Toda esta información claramente identificada en las diversas áreas de la organización, y que ellos provean esta información para poder administrarla y tomar las acciones correctivas. Por lo tanto, no está de más hacer una revisión de los diversos procesos de la empresa e identificar qué áreas pueden ser claramente proveedoras de información. Para efectos de entender el flujo o la relación que existe en el flujo de la gestión de riesgos y la gestión de eventos de pérdida, pues no hay mucha diferencia. Un riesgo tiene una causa potencial y pueden tener diversos impactos, ¿no? Sin embargo, un evento de pérdida está asociado a una causa o dos causas específicas. ¿Qué significa? Que el evento de pérdida se materializó por fallas en un proceso y en el sistema. Pues ya no son fallas potenciales, son causas específicas. Y esas causas pues están asociadas a riesgos de darse el caso, y que finalmente están asociadas a un tipo de impacto. Por lo tanto, la secuencia entre la administración del riesgo y la administración de eventos de pérdida es muy similar, solamente que em, en el caso de los eventos materializados, de las pérdidas, pues en esos casos se sabe que la actualización de la información pues siempre presenta un desfase. Mucho depende de que el área usuaria reporta la incidencia, y ese desfase puede ser inmediata el reporte, como que también puede ser después de un tiempo. Y riesgo personal no va a tener forma como saber que efectivamente esa incidencia se ha materializado si solo si no depende de, por ejemplo, datos externos de la organización que hagan referencia a su comportamiento, ¿no? Esto tiene mucho sentido, porque ahora lo que nosotros tenemos que hacer es determinar, una vez cuando tengamos un incidente, determinar la causa raíz del evento de pérdida. Esa causa raíz nos va a permitir establecer claramente las acciones correctivas que se tienen que implementar para evitar que este riesgo se vuelva a materializar. Por lo tanto, parte del análisis es no solamente cumplir con ese procedimiento, sino también coincidir en los mismos criterios para tener una información similar.
Y hablando de eventos de pérdida, pues normalmente todo evento de pérdida puede tener más de un componente, ¿no? La pérdida directa, que es el gasto per se, la falla que está costando dinero a la organización, que pueden ser faltantes de caja, fallas en los sistemas, pérdidas por reposición de equipo, son gastos directos. Sin embargo, también existen unos gastos indirectos, unas pérdidas indirectas que se materializan a consecuencia de las acciones implementadas. Por ejemplo, eh, si es que se diera un juicio o una denuncia a ciertas instituciones, obviamente no solamente sería el costo de la multa, sino también podría estar asociado a costas y gastos que se pueden establecer, temas notariales, temas de abogados, gastos indirectos a esta formación para que se pueda aplicar correctivamente. Pues, por lo tanto, tanto el gasto directo, que es el feeling de lo que ha sucedido, como que los gastos indirectos, que es lo que realmente los otros eventos que se están materializando pero que no se visualizan, por ejemplo, horas extras, horas de reproceso, pues son gastos que no se están visualizando porque no se perciben como tal. Y finalmente el lucro cesante, que tiene que ver específicamente con aquellos eventos que no se están considerando, pero que fungen de información o que sirven de información para la toma de decisiones, ¿no? Ese lucro cesante finalmente termina siendo el costo de oportunidad. Y ese es el costo de oportunidad que se va a requerir, ¿no? De alguna otra manera, tanto la pérdida directa, indirecta y finalmente reputacional, pues tiene que cubrir todas las características básicas para ser considerado, en este caso, una fuente de inspiración para la gestión de los riesgos, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta que muchas veces los eventos de pérdida terminan siendo como los icebergs. Solamente vemos la punta del iceberg, pero no vemos todos los problemas que hay detrás. Pues ahí hay que tener suficiente criterio y análisis para saber qué eventos son los que se pueden considerar y que eventualmente no requieren una intervención manual. Pues allí podría defender claramente todo. Entonces, si eso es así, puede, dependiendo del tipo del evento de riesgo, puede tener dos categorías. O es monolínea, es decir, solo una línea de negocio ha sido afectada, o finalmente las multilíneas, que pueden ser eventos que pueden afectar de forma transversal a diversos procesos, a diversas líneas de negocio, a diversos productos. Por ejemplo, un evento transversal, una falla en el core, en el centro de cómputo, y deja afectado a todos los procesos y servicios ejecutados en la empresa. Pues una falla, un error, termina afectando a más de una línea de negocio. Obviamente, líneas que están, en proceso de revisión, pero que estarían conversando con ese modelo de caballito para que finalmente no genere una pérdida sustancial. Entonces, estos temas de eventos lineales o eventos múltiples, no están considerados en el análisis. Se requiere hacer una evaluación mucho más profunda y ver el grado de, digamos que el grado de compromiso que existe por parte de la alta gerencia para tomar las acciones correctivas. Y cuando hablamos de causas, tenemos que tener claro conocimiento que existen causas que son inmediatas, que es lo que en una primera instancia se puede determinar, que no necesariamente es la causa origen. Podemos tener también causas específicas, que es aquella causa que ya tiene un mayor nivel de granularidad, pero aún así podría tener un impacto mayor. Y finalmente, las causas determinantes que terminan sí generando a un evento de pérdida que está asociado a una causa específica y que esa causa específica tiene como origen un solo evento, ¿no? O un grupo de eventos, dependiendo. Pues en este caso, la causa que necesitamos identificar es la causa raíz, la causa determinante. Con esa causa raíz, claramente se podrá identificar y cautelar los intereses de la organización. Muchas veces suele pasar que estos eventos de pérdida están asociados al nivel 1 y 2 y no hay un detalle. Por ejemplo, acá tenemos los tipos de los eventos de pérdida de Basilea: fraude interno, fraude externo, relaciones laborales, clientes y productos. En general, la tipología de Basilea
Pero también podemos llegar a un nivel 2 si es que se requiere o si es que me va a sumar para los resultados a tomar, ¿no? Los resultados del índice. Sin embargo, si no tienen mayor beneficio que finalmente estar asociada y um, tomar las acciones preventivas, pues se debería entonces tomar en cuenta los criterios de análisis y que a partir de ello podamos deducir el tipo de evento que le corresponde. Pues tenemos acá, por ejemplo, fraude interno, actividades no autorizadas, robo y fraude. Tenemos a nivel de clientes prácticas empresariales de mercado improcedentes, productos defectuosos, a nivel de sistemas, a nivel de daños activos, a nivel de relaciones laborales. Toda esa información va a sumar en el análisis que debemos hacer. Por lo tanto, es importante que dentro de ese criterio podamos claramente asignar ese tipo o ese nivel de riesgo y que con ello obviamente podamos hacer este análisis, ¿no? Sin embargo, hay que valorar el evento, ¿no? Hay que darle un valor al evento para que se pueda poner claramente a la defensiva, ¿no? Por ejemplo, el Barlovento, por ejemplo, a qué nivel se encuentra o en qué estado se encuentra. Es decir, sabemos que efectivamente la cuantificación es la correcta, estamos cuantificando realmente todos los eventos de pérdida o estamos de repente obviando o no incluyendo algunos. Muchas veces pasa que tenemos conocimiento del gasto directo, lo que ha sido penalizado. Sin embargo, no toma en cuenta, por ejemplo, gastos notariales, gastos del abogado, por ejemplo, horas de reproceso, horas de validación, que si bien no es un gasto directo, pues puede estar tranquilamente asociado a, eh, a la publicación y a partir de tomar las acciones correctivas, ¿no? Mucho de ese análisis, mucho de esa valoración se tiene que hacer porque a partir de ello es que claramente vamos a tener una información detallada de los impactos y obviamente dependiendo del importe, pues priorizar las acciones correctivas para que estas no se vuelvan a materializar. Entonces, como parte de todo esto, pues hay que evaluar algunos casos, hay que tener casuística para ver si que efectivamente se puede decir que un evento, un activo que es reemplazado, pues claramente corresponde a un evento de pérdida, ¿no? Si hay un evento que se ha deteriorado por una falla en alguno de los procesos y que esta falla finalmente significa la reposición o el reemplazo, definitivamente es un evento de pérdida, ¿no? Hay algunos casos en los cuales el activo no termina siendo reemplazado, por lo cual termina siendo solamente un tema de, um, eh, digamos que hasta cierto punto podría ser parte del gasto de mantenimiento, si es que el activo solamente se está recuperando con el mantenimiento de la aplicación. Por lo tanto, habría que ver realmente cuánto es el valor del dinero para poder gestionarlo de esa forma, ¿no? Obviamente, los gastos extraordinarios asociados a los planes de mitigación, pues no necesariamente caminan por digamos que no necesariamente caminan con la mirada, sino que por el contrario, quien se debió haber hecho todo esto no lo hizo, ¿no? En este caso, estos gastos deben formar parte del expediente, ¿no? Debemos tener una columna de gastos extraordinarios o de gastos indirectos para también poder valorizarlos. Algunas consideraciones interesantes, no sé si es que ya hasta aquí al momento hay alguna otra inquietud. A ver, dice aquí, para el ejemplo del cajero, no se podría cubrir lo que el empleado quedó debiendo con la liquidación. Claro, es que también depende del marco legal, porque en algunas empresas, en algunos países, al trabajador, si es que renuncia o se le despide, no se le puede afectar su tiempo de servicio, su liquidación, ¿no? En algunos países de repente, ¿no? El marco legal le permite, el marco laboral le permite, pero en algunas economías, si es que el trabajador se retira por una pérdida que ya no está dispuesto a pagar, eh, que se le cargue a su sueldo, este importe podría ser también cuestionado. Lo que sí podría hacer es revisar si es que como parte del análisis, um, digamos, eh, hubo responsabilidad del cajero, ¿no? Digamos que la falla no fue del cajero, no fue negligencia, no fue dolo, no hubo intención de fraude,
sino la falla fue del sistema. Pues la responsabilidad es del sistema. Y si como resultado de la falla del sistema, el cajero perdió dinero, pues no le podemos cobrar a él algo que se debió a una falla en el sistema. Por lo tanto, lo que sí se podría hacer es hacer una evaluación de impacto y tener una idea de lo que podría significar, ¿no? Hay que tomar en cuenta también que si es que yo se lo cobrara a un trabajador, digamos que se pierde $10,000 y el trabajador solamente me pagó 7,000, ¿ok? La pérdida neta, que es la que yo voy a consignar en mi formato, termina siendo solamente $3,000. Sin embargo, como parte del análisis, pues se tiene que ver que esto sea así, ¿no? Y que no va a generar ningún inconveniente en el análisis. Por lo tanto, hay que evaluar no solamente los tipos, los eventos, la naturaleza de los eventos, sino también discriminar cuando estos no correspondan, ¿no? Un ingreso no percibido definitivamente no es una pérdida. El lucro cesante tampoco es una pérdida. La cuasi pérdida tampoco termina siendo un tema de pérdida. No necesariamente termina siendo en, digamos que termina generando una pérdida acumulada, ¿no? Sino que también va a depender de lo que esto significa para la organización. Tenemos también, por ejemplo, que tomar en cuenta que como parte de todo esto, hay ciertos eventos, como ya habíamos dicho, que no son eventos de pérdida, pero que a veces por desconocimiento o porque de repente no se precisó en la metodología qué es lo que se debe recolectar, pues terminan agregando información, como por ejemplo las concesiones comerciales, ¿no? La concesión comercial no es un evento de pérdida, sin embargo, podría estar camuflando una falla en los procesos, sin embargo, esa concesión no podría registrarla en mi base de eventos. Por una sencilla razón, no es una pérdida, no es un gasto, y no es algo que se ha presentado y que se ha tomado una evaluación, ¿no? Esto es una forma muy sencilla como poder tener una evaluación, ¿no? En el caso, por ejemplo, de que no habláramos de una concesión comercial, sino que habría, por ejemplo, eh, algún evento que me termina generando, un evento de pérdida, que me termina generando un recupero mayor de la pérdida, ¿no? Es decir, una pérdida positiva. Por ejemplo, eh, tenemos un activo de la empresa, ese activo ya está depreciado y el activo termina siendo sustraído, robado. El seguro se aplica y la recuperación del seguro es a valores de mercado. Por lo tanto, la recuperación del activo contable ya amortizado podría llevar que efectivamente empecemos con las áreas más alejadas y que se vaya revisando en el día a día, ¿no? Esto es algo que podríamos, digamos, ajustar de ser necesario para poder tener una visión más completa. Respecto, respecto a lo que es la información y comunicación, pues aquí también hay que tener en cuenta varios criterios, ¿no? Normalmente se define que la información se dirige al comité de riesgos y al directorio, ¿no? Yo estoy informando a la gerencia general, estoy informando al comité de riesgos, estoy informando al directorio. Sin embargo, la comunicación es informar o tenemos comunicar del evento a las diversas áreas usuarias. Muchas veces sucede que como parte del análisis no se cuenta con esa evaluación y finalmente terminamos generando mayores percances de los debidos, ¿no? Por lo tanto, la información va dirigida a la gerencia general, al directorio, al comité de riesgos, y la frecuencia se va a establecer dependiendo las necesidades. Mensual, cada vez cuando se requiera, bimestral, trimestral, semestral, anual, depende. Y a las áreas usuarias, sin embargo, yo debería estar dando una comunicación de forma mensual, ¿no? Muchas veces hay incidencias que no son de conocimiento del gerente general, pero que requiere esa información también para tomar decisiones. Es decir, yo a preparar la información para que se le informe con cierta frecuencia a la alta gerencia, gerencia general, y que también se comunique los resultados de la gestión los resultados de la gestión se comuniquen finalmente a las áreas usuarias, ¿no? Las áreas impactadas. Por lo tanto, no está mal. Tenemos también como parte de esa evaluación que muchos de los riesgos pueden estar asociados
Pero muchos de los eventos pueden estar asociados a diversos riesgos. ¿Qué pasa cuando hay un riesgo que no está asociado a un evento? Pues claramente eh, los helados se caen y ya no se paran. Sin embargo, como estábamos revisando, se ha visto, por ejemplo, que existen eventos que se están materializando, pero que no están asociados a riesgos. En ese caso, sí podríamos tener un problema. ¿Por qué? Porque de alguna otra manera no estamos haciendo una adecuada identificación de riesgos y o una adecuada asociación de los eventos con los riesgos. Pues hay que hacer acá un cruce y ver que efectivamente esos riesgos corresponden a esos eventos, ¿no? ¿Qué pasaría eventualmente si es que yo tuviera un riesgo, perdón, un evento de pérdida inesperada? Es decir, un evento que no estaba materializado en la organización. Pues debo identificar el riesgo, debo asociar el riesgo al evento de pérdida y listo. Es decir, vincular los riesgos con los eventos de pérdida nos van a dar luces específicas para cuando querramos hacer una reevaluación de ese riesgo. Es decir, ya no vamos a ir sobre la base de un evento potencial, sino vamos a ir sobre la base de un evento ya materializado, ¿no? Y eso nos va a hacer más fácil tanto la calificación de frecuencia-impacto porque ya tenemos que el riesgo se materializó. Con respecto a los recuperos, ¿no? Aquí hay mucho, en el caso de recuperos, hay mucho por hablar. Sin embargo, muy poco se le trata, por una razón muy sencilla. La gestión de recuperos es una actividad posterior a la gestión de riesgos. Si me preguntaran si riesgos tendría que hacerle seguimiento al recupero, yo diría que sí, ¿no? ¿Por qué? Porque yo necesito cerrar eh, la salida del agua como un insumo más, por ejemplo, para poder proyectar alguna actividad. Por lo tanto, ¿qué es lo que necesito tener? Pues claramente tener un inventario de las diversas pólizas, hacer un inventario de las pólizas, identificar cuál es la cobertura, qué es lo que cubre, qué es lo que no cubre, y cuáles son los montos máximos de recuperación, ¿no? ¿Qué es lo que puedo esperar, por ejemplo, en una falla, que me dé una falla de, por ejemplo, de X cantidad de dinero, pero yo necesito claramente asociar eh, el evento, perdón, yo claramente necesito asociar la póliza a los eventos. Y esto es una actividad que muchas veces riesgos no lo hace, ¿no? Riesgos no tiene una información del mapa, o en este caso de la relación de pólizas de seguro, y a su vez estas pólizas de seguro con los respectivos riesgos, ¿no? No se tiene esa información porque no está inventariado, ¿no? El proceso de recupero que nosotros hemos visto que muchas veces eso lo tiene otra área, el área de pólizas de la empresa, por ejemplo, el área administrativa que administra las pólizas, pero esa información no es compartida con riesgos porque no corresponde específicamente a un tema de riesgo de proceso de negocio, son pólizas de la empresa. Sin embargo, necesito tener esa información porque eventualmente podríamos tener que una póliza me sirva para cubrir un riesgo, por ejemplo, ciberseguridad, ¿ya? Vean, esa póliza no es de riesgo operacional, esa póliza es de seguridad de información, pero yo necesito saber que se tiene esa póliza, porque esa póliza nos podría ayudar a mitigar el impacto eventualmente si es que se hubiera, antes que se hubiera materializado. Sin embargo, como parte del análisis, no corresponde, ¿no? Eso podemos llevarlo a la práctica para que cada vez cuando una persona sale o visite, podamos claramente atender sus requerimientos sin que esto genere un contratiempo en la identificación. Por lo tanto, necesitamos tener claramente identificadas las diversas pólizas y a qué riesgos está asociado. Tenemos pólizas contra siniestros, activos, robo, fraude, deshonestidad, directores falsos o directores, incompetencia de directores, pues muchas pólizas. Esas pólizas tenemos que identificar qué riesgo va a mitigar, ¿no? Eventualmente, mejor dicho, preventivamente no, pero sí el punto de vista de la corrección van a estar dispuestos a que se realice de forma paralela, ¿no? Obviamente, esto es muy importante porque cuando yo ya sé que un riesgo se materialice y ese riesgo sé que está asociado a una póliza, pues claramente en mi matriz voy a asociar el evento de riesgo, la póliza y esto obviamente
sería pues como parte de la autoevaluación de riesgos y controles. Entonces, como parte de las estrategias o las diversas estrategias de seguimiento que podemos tener es generar indicadores que nos permitan monitorear, por ejemplo, la ocurrencia de eventos esperados. ¿Qué significa un evento esperado? Es un evento en el cual una incidencia que yo sé que sí o sí va a llegar a una multa, independientemente de lo que signifique. Yo creo que hasta de repente 50 UITs es más que suficiente para tener una idea realmente de la evolución. Pero eso está amarrado ya a un evento de pérdida y se monitorea a través de ese indicador de seguimiento. Podemos tener de la misma forma eventos que están asociados a eventos inesperados, ¿no? Pérdidas asociadas a eventos inesperados que podrían también estar reflejando pérdidas operativas, pero que al no corresponder a ningún riesgo, no tenemos mapeado qué control, qué control ha sido afectado, ¿no? Imagínense ustedes que podamos tener información no solamente del evento, sino también eh, el control afectado. En el inventario de los eventos deberíamos tener también un campo que esté asociado a la causa, o en este caso no, eh, si es una tipología de evento esperado o inesperada. Nosotros siempre sugerimos que esta base de eventos divida o clasifique si es que el evento es un evento esperado o es un evento inesperado. ¿Por qué esto? Porque si es un evento esperado, pues las acciones de remediación van a ser mucho más sencillas. ¿Por qué? Porque finalmente un evento esperado podría ser una falla en una impresora, la falta del tóner, podría ser cualquier situación que es esperada, recurrente. Sin embargo, si tenemos una marca para los eventos inesperados, eventos que pensábamos que nunca iban a suceder, pero que se materializó, pues ahí sí tenemos que llevar ese registro y hacer un seguimiento, ¿no? Porque de repente puede hacer que mis eventos sean inesperados, pero estoy usando un auto, por ejemplo, 0 kilómetros, y la información de dentro, toda esa información hay que analizarla, tanto eventos esperados, eventos inesperados, tener indicadores de seguimiento. Acá tenemos claramente la representación gráfica, ¿no? Los eventos esperados, podemos tener indicadores inclusive de pérdidas para los eventos esperados. ¿Cuánto estamos perdiendo en promedio de lo que se considera esperado? También tenemos los eventos inesperados, que también hace referencia a aquellos eventos que no esperamos que se van a materializar, pero que podrían tener un mayor costo. Pues estamos hablando de eso. La idea es que toda esta información pueda acabar finalmente en una evaluación, una evaluación de eventos, ¿no? Si estamos hablando de eventos inesperados, también definir eh, qué acciones se van a tomar. En el caso de un evento esperado, son acciones que van a permitir corregir, corregir las desviaciones, las fallas, los errores. Sin embargo, los eventos inesperados son acciones preventivas para que esos eventos no se materialicen. Y si yo empiezo a llevar un registro de eventos inesperados, me va a permitir claramente identificar qué es lo que tengo que hacer para poder lograr ese tipo de objetivo, ¿no? Por lo tanto, no es solamente un tema de que se hace y listo, sino que hay todo un tema por detrás. Entonces, si es eso, si estamos hablando de los eventos de pérdida, pues tendríamos que tomar en cuenta que la administración de los eventos de pérdida es una actividad permanente, no es una actividad que solamente se hace una vez al mes o que tendría que ser o que no tendría que tener seguimiento. Todo lo contrario, los eventos de pérdida son actividades permanentes. Muchas veces sucede, muchas veces sucede que los eventos se materializan de forma permanente, pero que no se tiene conocimiento o no llega la información hasta las áreas de riesgo personal. Pues hay que reforzar la cultura de riesgos para que se empiecen a reportar las incidencias, porque esas incidencias van a permitir que el riesgo operacional pueda tomar las acciones correctivas, si es que son eventos esperados, o acciones preventivas, si es que son eventos inesperados, para poder evitar, o mejor dicho, tomar acciones para evitar que estos riesgos se vuelvan a materializar, ¿no? Sin embargo, no existe, sin embargo, muchas empresas no tienen claramente definidas estas funciones
y suele pasar muchas veces que los eventos se materializan, no se realiza un seguimiento, no se hace un monitoreo y finalmente vuelven a materializarse. ¿Por qué debe conversar esto con el apetito y tolerancia? Muchas veces se dice que el apetito y tolerancia corresponde, por ejemplo, a nivel de la organización, y es correcto. Pero, por ejemplo, si yo tengo un evento de pérdida, digamos que yo tengo un apetito de $250.000, ¿no? Estoy dispuesto a aceptar pérdidas por encima de $250.000. Sin embargo, yo tengo un evento de pérdida de $5.000. Bueno, digamos que no hay ningún problema. Pero si yo empiezo a tener 10 eventos de 5.000, 30 eventos de 5.000, ya la cosa cambia. Pues, no es que yo deba ver solamente aquellos eventos que exceden el apetito, sino que yo debo hacer también un seguimiento de aquellos eventos que se están materializando y que podrían incrementar mi apetito de riesgo. Es decir, si yo tengo ya 20 eventos de $5.000, pues claramente, si sigue esa tendencia, voy a acabar antes de la fecha prevista. Y al acabar antes de la fecha prevista, pues va a generar que de alguna otra manera, eh, digamos, poder afectar las acciones de preventivas o correctivas para poder mejorar la gestión, ¿no? Muchas veces pasa, y esto ya es estamos ya terminando, ya hemos terminado esta parte de la gestión de eventos de pérdida, si bien puede parecer poco, es la que de mayor demanda de actividad por hacer, ¿no? Un gran problema en general de cualquier empresa que tiene gestión de eventos de pérdida es que la recolección muchas veces es muy complicada. ¿Por qué? Porque no hay cultura de riesgos, no hay reporte y las áreas de riesgos tienen que empezar a buscar fuentes de información que les permitan identificar las ocurrencias. Y ahí empiezan los problemas, porque no se tienen fuentes fidedignas de información o fuentes oportunas de información, y ahí nos genera huecos de información. O de repente estamos iniciando un proceso de captura de eventos y nos estamos remitiendo a las cuentas contables y estamos revisando las cuentas de gasto para ver que efectivamente los gastos han sido correctamente asignados. Pues ahí también tenemos un problema. Hay muchos factores que pueden llevar a que no se esté adecuadamente capturando información, llámese por desconocimiento de las áreas usuarias, llámese porque de repente no hay áreas de control de gestión que estén verificando que efectivamente esta data esté adecuadamente eh, identificándose, reportándose y haciéndose un análisis. E inclusive, ¿no? Muchos podrían cuestionar si es que debe reportarse, si es que se debe registrar eventos, por ejemplo, desde 10 centavos de dólar. Pues hay marcos regulatorios en la cual se indica que se registre todo, pero que solamente se haga un análisis de aquellos eventos, por ejemplo, que separan, que ya materializados tienen un valor por encima, por ejemplo, de los $500. Todo evento que tiene ya una materialización por encima de $500 ya debe tener una acción, por ejemplo, ¿no? Eso va a depender mucho del marco normativo, va a depender también de las características propias del tipo de la organización, porque no todas las organizaciones son iguales. Una empresa dedicada al sector consumo, pues son eventos de menor tamaño, son eventos de pérdidas pequeñas. Sin embargo, una empresa que se dedica al sector, por ejemplo, de mediana empresa o gran empresa o corporativa, pues los eventos de pérdida no van a ser de menor cuantía, ni tampoco van a ser muy frecuentes, ¿no? Todos esos aspectos hay que tomar en cuenta para definir o revisar un modelo de gestión de riesgos, ¿no? Sobre base de eventos de pérdida. Muchas veces esa personalización tiene que hacerse tomando en cuenta esas características del negocio, las características de la empresa y ver de qué manera eh, se refuerza la cultura de riesgos para que las áreas usuarias empiecen a reportar las incidencias, los eventos al área de riesgos y que a partir de ellos se puedan tomar las acciones correctivas.
De no lograr esto, pues de repente estamos pensando que existen pocos eventos. Eso no quiere decir que sean todos, sino simplemente nos estamos enterando que existen algunos eventos. Sin embargo, los demás eventos están siendo camuflados, no se están considerando, no se están reportando, y es allí donde realmente tenemos las grandes pérdidas, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué se puede recomendar en estos casos? Pues primero hacer un diagnóstico para ver que efectivamente estemos capturando la mayor información posible. ¿Y cómo hacer eso? Pues echar a revisar las cuentas contables de gastos y empezar a ver que efectivamente se están consignando, se están registrando gastos que no corresponden a fallas operativas, sino que son gastos de mantenimiento, que no corresponden a errores, ¿no? Si empezáramos a identificar que se consignan como gastos los errores, por ejemplo, un error operativo que termina generando una multa, pero la multa no se considera como parte de la operatividad, perdón, si es que se considera como parte de la operatividad el pago de la multa y se consigna en una cuenta de, por ejemplo, pagos al regulador y aparece una multa, pues ya empezaríamos a identificar que existen vacíos a nivel de los procesos, que estos son los que nos debería llevar finalmente a hacer una revisión mucho más profunda. Primero, de repente, hacer una evaluación de los últimos 30 días, luego hacer una revisión de los últimos 3 meses, 6 meses, y de ser posible, llegar hasta un año de información histórica, revisar las cuentas de gastos y ver si es que efectivamente se están presentando este tipo de problemas. Porque de ser ese el caso, pues ahí sí tendríamos que echarnos a revisar cada uno de esos registros en la contabilidad y ver si es que efectivamente los gastos operativos se están mezclando con los errores y empezar a reasignar estos gastos y consignarlos como pérdidas operativas, ¿no? Bueno, la gestión de los eventos de pérdida demanda mucha actividad definitivamente, hay que trabajar bastante, hay que trabajar en mucha información, se necesita paciencia, tiempo y sobre todo la colaboración de las áreas usuarias para poder tener claramente una estructura que nos permita y nos garantice la recolección de los eventos de pérdida. Así que yo les voy a compartir esta presentación, les voy a compartir un par de manuales que puedan servirle como procedimientos de recolección de eventos de pérdida y esa plantilla de Excel que les va a servir por lo menos para tener una idea básica de lo que es lo que yo debería considerar, ¿no? Para la recolección. Cabe mencionar que un evento de pérdida está asociado a un proceso, ese proceso puede estar asociado a un riesgo y ese riesgo va a estar asociado a un control. Por lo tanto, podría tener una visión transversal desde el evento de pérdida hasta el riesgo y el control afectado, ¿no? Que nos ayudaría bastante para el análisis, porque al final un riesgo se materializa por una falla en un proceso, la falla en un sistema o la falla de un control. Alguien no ejecutó bien un control, lo ejecutó mal, no lo validaron, no lo conciliaron y obviamente se terminó materializando como la pérdida. Bueno, hasta aquí sería, bueno, hemos avanzado bastante rápido, son casi las 4 de la tarde. No sé si tienen de repente alguna inquietud, alguna consulta, a efectos de poder aprovechar estos últimos minutos y remitirles, atender sus consultas y luego ya en el transcurso de la tarde les van a estar remitiendo la presentación y los archivos de soporte de esta capacitación, de este webinar. Bueno, entonces, de no haber más preguntas, damos por concluido el tercer webinar. Y nada, en unos momentos más les vamos a hacer llegar la presentación, los formatos que les he comentado y las constancias, más que seguro por la noche se los han de llegar a remitir por correo electrónico. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo, estén muy bien y ya nos vemos ya para el siguiente webinar en el mes de mayo. Un fuerte abrazo a todos ustedes, hasta pronto.